Bueno, vamos a seguir de alguna manera se podría decir, casi con temas filosóficos. Si venías para que todas las ideas te llegasen masticadas y ya comidas y listas para tragar, lo siento, tenemos que pensar un poco, tenemos que usar las cabezas y aquello que el Señor nos ha dado para razonar, para poder entender. Una cosa, también, pues propósito del día. Quizás salgas y digas, ¡buah! No puedo recordar todos esos argumentos y quizás ese orden y esa lógica. Bueno, desde luego que hay que prestarle atención y es bueno leer buenos libros, poder pasar un tiempo pensando en los argumentos o las críticas que la gente hace contra la Biblia y contra Dios y poder razonar las respuestas. Lleva su tiempo, es verdad. Hoy no se puede coger toda esta información e inmediatamente procesarla, si no lo has hecho antes. Pero uno de los propósitos que tengo también es de que salgamos en nuestra mente, salimos sabiendo que hay respuestas, que no hay que temer. Es que, no, dices, igual te hacen preguntas y tú no sabes responderlas. Eso es una cosa, a lo mejor es ser honesto. Decir, ¿sabes qué? No sé exactamente cómo responder esa pregunta o ese argumento, pero hay respuesta, lo sé. Y tú puedes tener en tu corazón confianza y seguridad de que hay respuestas, se han contestado, está claro. Lo que pasa es que es mucho más fácil acusar que defender, ¿no? Para defender te pueden acusar de 1000 cosas y cómo vas a estar preparado quizás en toda ocasión para defenderte de 1000. Entonces, a veces, simplemente por sencilla lógica, uno no puede tener todas las respuestas a todas las preguntas que todas las personas te puedan hacer. Entonces, la idea es de ver que los argumentos para Dios y la palabra de Dios, y especialmente, la profecía, son coherentes, son sólidos, son firmes, y a partir de ahí empezar a procesar y empezar a pensar. Entonces, por eso estamos viendo pues un montón de diferentes áreas, y lo que yo espero es que cada tema pues sea una especie de ladrillo que vaya asentando una base sobre la cual puedes seguir pensando luego. Y quisiera que la próxima vez que lees el Antiguo Testamento y llegas y lees de los profetas, que tengas muchísimo más conocimiento de lo que es un profeta y de lo que está haciendo el profeta y por qué Dios hace esto o hace aquello. Bien, entonces con ese propósito pues estamos viendo el estudio de esta manera un poco variada. Vamos entonces, yo no puse páginas en el mío, página 4, ¿no? Sí. Vamos a ver este tema de ataques contra la profecía. Y otra vez digo, no podemos aparcar y poner nuestra mente en punto muerto. Tenemos que pensar y procesar lo que voy a decir. No es para niños, ¿vale? Ni realmente para jovencitos tampoco. Es para aquellos que están dispuestos a razonar para poder entender las respuestas que damos y cómo dar las respuestas a aquellos que lo piden, ¿no? Bien, vamos adelante entonces. Ataques contra la profecía. Pongo aquí en primer lugar una gran ironía. Una gran ironía. Sobre todo hay que desacreditar, estoy hablando de ellos, de las personas que atacan. Recuerda, el primer versículo que leí, ¿cuál era? En los últimos tiempos o postreros tiempos, ¿qué vendrán? Burladores. ¿De qué se burlan? De la profecía, ¿vale? Entonces, sobre todo, hoy en día, el pensar moderno, sobre todo hay que desacreditar la profecía judía. La profecía de los judíos, o sea, la Biblia. Hay que desacreditarlo completamente. Y los ataques se centran en la Biblia.
Se centran en la profecía. No se pierden por ahí, hombre, alguno que otro hay, pues, demostrar que Nostradamus o lo que sea no era cierto, o lo que sea. Hay algunos por ahí que tienen mala uva para ellos, pero no, el ataque oficial, el ataque educacional, el ataque de los eruditos va contra la Biblia, va contra la profecía judía. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué atacan Isaías? ¿Sabes que podríamos hacer un instituto entero sobre la profecía de Isaías y nos quedaríamos cortos? Isaías es un libro maravilloso, es una obra de arte, es una obra maestra, es solamente el libro de Isaías. ¿Y cómo atacan Isaías? ¿Y cómo atacan Daniel? ¿Y cómo atacan Zacarías? ¿Y cómo le dan a Ezequiel? ¿Y cómo atacan a Jonás? O sea, les pegan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí tenéis la verdad. Estoy hablando con ironía, ¿no? O sarcasmo. Porque es imposible. Es imposible que alguien pueda predecir el futuro desde la lógica humana, atea y escéptica y moderna. No es posible. No se puede saber lo que va a pasar. Eso no es lógico, dice el hombre moderno. Y como la profecía judía está llena de predicciones, y tienen un gran problema, y es que las profecías se han cumplido. Todas las que se tenían que cumplir se cumplieron a la perfección. ¿Sabéis que no quedó ninguna profecía incumplida del Mesías en su primera venida? No quedó ninguna. Jesús cumplió todas las profecías, ojo, del primer advenimiento. Todas. ¿Cómo es posible? Como es imposible que eso pueda ser, pues entonces hay que ver por qué. Hay que atacar al libro, hay que ver, a ver, es falso, sabemos que es falso, ¿cómo es falso? Vamos a sacarle y vamos a encontrar dónde es falso y dónde está el engaño en la palabra de Dios. Entonces, atacan a la profecía judía, a la Biblia, a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, también el Nuevo, pero más enfocado en el Antiguo, porque es que no puede ser. Que por cierto, decir eso es tener fe. Aunque el ateo dice no, déjame de fe, dame pruebas, pero no tiene pruebas, pero tiene fe de que eso no puede ser, entonces hay que machacarlo de alguna manera, y vaya que si lo intentan. Entonces, dice porque no es posible, o porque es imposible. No parece molestarles tanto que hayan falsos profetas. No hay campañas en contra de los, ¿cómo llaman? Los que leen cartas y palmas, y no hay gran campaña contra ellos. ¿Qué va? No es ningún problema. ¿Por qué? Porque los falsos se ven que son falsos y ya. Y los que creen que crean, pero nosotros que sabemos que eso es una bobada. Pues en eso están ciertos, es una bobada, pero lo que no pueden hacer es permitir que la Biblia judía, el Antiguo Testamento, que tiene tantas y tantas promesas y tantas profecías, eso no puede ser, eso es imposible. Por lo tanto, vamos a desacreditarlo, vamos a destruirlo, y llevan 2000 años, más de 2000 años, intentando destruir la palabra de Dios y especialmente los profetas antiguos y sus escritos. Entonces, lo que no quieren, ahí en las notas, lo que no quieren es verdaderos profetas, que predicen el futuro con absoluta precisión, Por eso, el ataque contra la profecía. Ahora, seguimos adelante. 2 enemigos, no son los únicos 2, pero de alguna manera intentando resumir el ataque moderno a la profecía. Recuerda, burladores. ¿Bien? Estoy hablando de la persona que lo único que ha oído es eso y es ignorante, y igual está dispuesto a escuchar la razón, la verdad que tú le puedas poner. Estoy hablando de burladores, de los que ya han pasado a otro nivel y se burlan
de la profecía. Y han decidido, no es cierto, punto, no me hables porque no quiero escuchar nada. Burladores, escarnecedores. Dos enemigos. Primero, teólogos liberales, igual has oído esa palabra alguna vez. Teólogos liberales y los, vamos a poner simplemente ateos o escépticos. Ateos o escépticos en el sentido educado de los que ya se han entregado a esa, lo voy a llamar fe, a esa, o una religión, del ateísmo, del escepticismo. ¿Bien? Pero bueno, entendamos que hay gente verdaderamente a veces engañada o incluso buscando, pero no lo muestran, no nos dejan saber. Quizás parece que están que son muy firmes y luego yo tantas veces, igual tú también has escuchado testimonios de aquellos que han aceptado a Cristo después de ser ateos y escarnecedores, y en sus testimonios dicen, sí, yo decía eso, pero en realidad las dudas y las preguntas y esto y la vida de aquel y el testimonio de aquel y el papelito que me dieron aquí y tal y cual, y te das cuenta que si ponen una fachada, pero por dentro, entonces nunca, por supuesto, nunca pensemos que una persona está más allá de cambiar, ¿no? De poner su fe en Cristo, ni loco, que va. Muchas veces hay una fachada tremenda ahí. Bien, los liberales, ¿qué son? Liberales son religiosos, podríamos decir religiosos incrédulos. Religiosos sí, pero son incrédulos que niegan la inspiración verbal y plenaria. Son religiosos pues de una religión o de otra, o eruditos en alguna universidad, pero si los arrinconas aquí y les dices, oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Dicen, bueno, ¿qué quieres decir? Empiezan a sacar palabras y vocabulario y dicen, no, yo lo que quiero saber es si Dios habló y habló a través de sus profetas, y lo que tenemos es la palabra pura de Dios y podemos fiarnos de ella con la vida y la muerte. No tenemos que dudar cada palabra que tenemos en la palabra de la palabra de Dios, cada es completamente y absolutamente correcto. No puede ser. Y empiezan a titubear. No sé si lo tengo más adelante, no creo. Normalmente, sí, más adelante. Normalmente lo que quieren hacer es que les ha venido la ciencia diciendo tanta cosa fuerte que no puede ser, que creación, que va, eso es la evolución. Y ellos con miedo empiezan a decir, bueno, pues igual nos equivocamos, igual hay otra manera de ver la Biblia, igual la inspiración es más bien una inspiración como el de un músico, o sea, empiezan a jugar con las palabras. Esos son religiosos, pero son incrédulos, ¿bien? Ateos no son religiosos, normalmente, desde luego, porque así por definición, sino materialistas, materialistas, humanistas, naturalistas. No estoy intentando ofender o insultar de ninguna manera, pero es la realidad. Materialista, ¿qué es un materialista? Es una persona que vive para lo que puede tocar, para lo que puede ver, escuchar hasta cierto punto, y dice no creer más. Dice no más. No, porque solamente creo lo que dice la ciencia. Bueno, eso es un problema enorme, lo veremos en un momento, eso es grandísimo, no creer. Solamente creer lo que dice la ciencia, eso es imposible, pero bueno, lo veremos en un momento. Materialistas, humanistas, ¿qué quiere decir? Pues más o menos que el ser humano es el principio y el fin de todo. ¿Tienes amigos o gente conocida que vive así? ¿Que cree eso? Nosotros somos lo único importante realmente. Yo en concreto soy el más importante y realmente la última decisión es lo que me conviene a mí. ¿Conoces a alguien así?
Si no, pues no sé en qué mundo vive, ¿no? Ya lo creo, estamos rodeados de gente humanista, que es eso y nada más. Y luego también naturalista, en fin, está todo muy unido, muy parecido. Vamos a ver, seguimos ahí, estos intentan desacreditar la fe, Luego vamos a ver esto de la fe, vamos a mirar un poquito más, ¿vale? ¿Qué es esto de la fe? Yo no creo en la fe, yo en la ciencia. Se suele decir algo así, que no tiene ni pies ni cabeza, pero se dice y parece, en el momento dices, pues, ¿qué le digo, no? Intentan desacreditar la fe. Para ellos, para ellos, todo se tiene que probar o poder probar científicamente. Y ahí es donde los liberales están. No están dispuestos a creer la Biblia así, dicen que es que la fe, la ciencia lo tiene que comprobar. Y esto es lo que la gente no entiende muchas veces. Y es que la ciencia tiene grandísimas limitaciones. No hay nada malo con la ciencia. De hecho, la ciencia yo creo que es un mandato de Dios. Estudiar la naturaleza y aprender y ver y entender mejor Dios, cómo hizo las cosas, tanto por tierra adentro, las cosas dentro de la tierra, como las cosas en la tierra o sobre la tierra, y también las cosas fuera de la tierra, ¿no? Toda la ciencia es la observación y ver qué es y estudiarlo y comprenderlo. Eso es bíblico, es un mandamiento. Pero la ciencia tiene unas grandes limitaciones. Y voy a leer algunas cosas que no están en las notas. Y dices, pues, igual no tiene que ver con la profecía. No, pero tiene que ver con la ciencia. Y con la ciencia dicen que nos agarramos a la ciencia y no a la fe. Y vamos a ir finalmente hacia la fe. Entonces, escuchadme, voy a leer lentamente para que lo podamos procesar y a ver si me seguís en eso, ¿vale? Vamos a ver 5 limitaciones de la ciencia. Si queréis apuntar en algún sitio las 5, hay que pensarlas. Yo también he estado mirando y digo, quiero estudiarlo un poquito más para poderme expresar mejor, pero de momento voy a daros lo que tengo no podemos meternos más en ello por falta de tiempo. Primero, la ciencia no puede demostrar la verdad existencial. Creo que se dice así, existencial. En inglés se dice, creo que es la palabra correcta. O sea, la ciencia no puede probar que simplemente tu cerebro está en una jarra y que alguien lo está manipulando. ¿Vale? ¿Suena a película? No puede probar de que tu cerebro está siendo manipulado. No puede probar que la Tierra no tiene más que 5 minutos, pero que en nuestra mente se nos ha implantado un montón de memorias falsas, un montón de experiencias de recuerdos falsos, y que la ciencia no puede probar de que llevamos aquí los años que llevamos. No lo puede probar la ciencia. Porque no se puede repetir. No se puede probar en un frasco, no se puede probar en un laboratorio. Pero, ¿sabes? Lo racional, lo que tú y yo pensamos normal, es que nuestras memorias son correctas, ¿no? ¿Hay alguien aquí que duda ¿te recuerdas algo de hace 10 años? Pero no lo puedes probar. No lo puedes probar. Puedes mostrar pruebas de una serie de cosas, pero no puedes poner en el laboratorio y probar el tiempo pasado. No se puede. Y hay películas que juegan con esto. Y algunos seguramente que lo habéis visto. La ciencia no puede probar la verdad existencial. Tampoco la ciencia puede probar la verdad moral. No puede probar la verdad moral. La ciencia no te puede decir esto está bien y esto está mal. No puede la ciencia
probar que la crueldad a un perro, o la violación de una mujer o quien sea, no puede probar que eso está mal. Puede mostrar que hay efectos secundarios negativos, pero no puede decir está mal o está bien. La ciencia no tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no debería hacer, eso no se debería hacer. La ciencia no puede decidir lo que se debe o lo que no se debe hacer, no es su terreno, no puede, es imposible. La ciencia no puede entrar en eso. Entonces, tanto énfasis en la ciencia es un enfoque completamente cambiado y alterado, porque la ciencia no puede entrar ahí. La ciencia no puede demostrar la lógica, la verdad lógica, no lo puede probar. ¿Por qué? Porque la ciencia necesita de la lógica para llegar a sus conclusiones. ¿Entendemos eso? Se autodestruye el argumento. Necesitas lógica para usar la ciencia, entonces la ciencia no puede demostrar lógica. Son cosas que el Creador ha puesto en nuestras mentes y entendemos la lógica. Y la usamos para ciencia, pero la ciencia no lo puede probar, no puede la ciencia demostrar que algo es lógicamente verdad. No es su terreno. Son cosas que tenemos en el hardware, puestas allí por Dios. Y la ciencia no puede hacerlo. De la misma manera, o por la misma razón, la ciencia no puede demostrar la verdad histórica. El Barça ganó, ¿no?, la Copa del Rey. No puedes demostrarlo científicamente, no se puede. Lo que puedes hacer es demostrar una serie de eventos, pero eso no es ciencia, eso es otro proceso, es una investigación y es un estudio, pero no es ciencia, propiamente dicha. Porque no puede probar historia. Solo puede probar de lo que estás viendo, está ahí. Lo que tengo es lo que tengo. No puede demostrar nada pasado. Incluso cuando usa lógica para poner edades, la misma lógica no la puede, la ciencia no la puede demostrar. La tenemos dentro, la tenemos con nosotros ya, para usar la ciencia. Y la ciencia en sí no lo puede demostrar. Finalmente, ya terminamos con esto para no ponerlos todos a dormir. No puede demostrar la verdad experimental. Si yo digo, suponiendo que tu madre todavía vive, creo que todos dirían, mi madre me quiere, mi madre me ama, ¿verdad? ¿Puedes demostrar eso científicamente? Demuéstrame que tu madre te ama. Que la ciencia demuestre, que me enseñe la ciencia del amor. A ver, ¿dónde está? Demuéstrame el amor. No puedes. Tienes que usar otros procesos para llegar a decir, y entonces llegamos a la conclusión completamente firme de que tu mamá te ama. Pero no ha sido la ciencia. La ciencia no puede. No puede la ciencia demostrar que haya yo conocido a ninguna sola. Yo no te puedo demostrar que he conocido a mi padre. No con la ciencia. Te lo puedo demostrar, pero no con la ciencia. La ciencia no lo hace. Está fuera de su ámbito. Y no es que la ciencia es mala. No, la ciencia es limitada. Entonces, nuestro mundo pone todo su empeño. Yo solo creo lo que cree la ciencia. Entonces no puedes creer que tu mamá te ama tampoco. O sea, no, es absurdo. Es absurdo ponerle a la ciencia donde no merece estar ahí. Es que eso no es lugar para la ciencia. Bien, bueno, seguimos con las notas entonces. Eso un poco aparte y es para procesarlo y pensarlo mucho, ¿no? Pero seguimos, para ellos no hay sobrenatural. Muchos, no, naturalista, no me hables de lo sobrenatural, no me hables de nada espiritual, solamente lo que tenemos en la carne.
siguiente, para ellos el hombre es todo, humanista. El hombre es todo, o parte de un gran todo impersonal. Hay muchas expresiones de lo mismo. Estaba hablando en la mesa con los hermanos de Huesca y el hermano de Moyá, y hablando de su conversión, del caos y del ruido de las sectas y de las religiones y de la evolución y de la no religión. Y cuando uno escucha el Evangelio y el Espíritu Santo habla al corazón, todo ese ruido del mundo, que prácticamente podríamos llamar el ruido satánico de todas las... Se oye una trompeta clara y... como si fuera una trompeta de plata, como la del Antiguo Testamento. Oyes un sonido. ¡Ay! Eso sí que es limpio, eso sí que es puro, eso sí que es claro, eso sí que lo oigo bien. Ahí sí que hay armonía, ahí hay pureza. El Evangelio entra y todo el ruido de antes ya pierde su sentido y su efecto, y uno entiende y escucha y ve el Evangelio de Cristo y le cambia la vida. Y todo es distinto, todo es diferente. Pero Satanás tiene 1001 maneras de confundir, de distraer, de engañar. Pero la verdad es una. Y cuando se escucha y el corazón lo escucha y lo acepta y lo entiende, queda todo claro. Y eso sucede cada vez que una persona pone su fe en Cristo, desde luego. Bien, seguimos. ¿Por qué tal odio hacia la Biblia y la profecía? Bueno, lo hemos hablado un poco ya, pero hay una lógica muy sencilla. Ahí en las notas, una lógica muy sencilla. Los ateos odian, y entiéndeme con eso de ateos, no estoy queriendo insultar, estoy hablando de aquellos escarnecedores que tienen esa postura ya odiosa hacia la palabra y hacia creyentes, y los hay, en mi país. Se ha levantado una marea de anticristianismo, y es todo parte de esto. Todo, pero unas actitudes, y los cristianos en general, todos debían ser, ¿no? Hay excepciones, pero si el cristiano es una persona que va por la vida pues amando a la gente, no hace daño a nadie, pero tiene su religión desde su punto de vista. ¿Y por qué tanto odio? ¿Por qué tan...? Es que no va por ellos, va por lo que representa el creyente. Porque representa a un Dios, y representa concretamente al Dios de la Biblia, al Dios de los judíos. Y eso, por una lógica muy sencilla. Odian a personas, yo he puesto aquí uno que me vino a la mente. Odian a personas como Ken Ham. ¿Habéis oído de Ken Ham? ¿Sí? ¿Algunos? Que está construyendo ese arca de Noé. ¿Habéis visto fotos o vídeos del arca que está? Alguien que conozco fue a verlo. No sé si está abierto todavía al público, pero bueno, se puede ver. Enorme. Y claro, eso es casi es como un parque temático, según entiendo, cristiano. Y hay, lo que pongo aquí, con exposiciones, hay un montón de exposiciones. ¿Qué hacen esas exposiciones? Explican cómo pueden ser verdades. Lógicamente, sin ningún problema, aquellas cosas que los ateos quieren rechazar. Y lo odian, porque dicen, pues es posible, sí, pues es cierto, pues claro, no es ilógico lo que dice la Biblia, todo lo contrario, tiene sentido. Además, mira cómo funciona y mira cómo puede ser. Y el diluvio y los dinosaurios y los cielos. Cuando ellos demuestran, no, si no es raro, si no es una fábula, si no es una leyenda, si esto tiene sentido. ¿Cómo lo odian? ¿Cómo le pegan? Intentan desacreditarlo, han intentado de todo para intentar bombardear ese proyecto. De momento Dios les ha dado la ayuda y eso para poderlo hacer, y está ya a punto, creo que de abrirse. Y es una maravilla, no sé si llegaré algún día a conocerlo, pero es increíble lo que han armado ahí. Y él no es el único, hay otros. Pero hay un odio hacia ellos. Bueno, me estoy repitiendo un poco de lo de antes, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Ahí en las notas, predicciones precisas, ¿vale? Predicciones precisas y continuas. No estamos hablando de que
Pues tal Nostradamus, pues acertó esto. Vale. Pero todo lo demás que dijo, ¡buah! Que no, o que, hombre, si le tuerces, si le miras así, así, a través de este ángulo y todo, no. Estamos hablando de que la profecía judía, dado en el contexto de este párrafo, dice, las predicciones precisas y continuas, una y otra, precisas y continuas, suponen una prueba irrefutable, no científica, ¿vale? Nota la diferencia, no es científica, una prueba irrefutable para un Dios omnisciente y todopoderoso. Un Dios omnisciente que sabe todo, incluso el futuro, y todopoderoso. Puede hacer toda su voluntad. Todopoderoso no quiere decir que puede hacer todo. ¿Cómo no? Dios no puede mentir. Por ejemplo, no te dejes meter en argumentos ridículos. Dios no puede violar su persona, su carácter. Es el que es invariable. Puede hacer toda su voluntad. Ahora, profecías precisas y continuas demuestran un Dios omnisciente, son pruebas irrefutables de un Dios que sabe todo, sabe el futuro, pero no solamente que conoce todo. Sí conocería, pero luego no es todopoderoso, queda incompleto. Sabe todo y puede hacer lo que Él quiera. Él cumplirá su palabra, siempre. Porque sabe todo y puede todo. Y eso es lo que el escarnecedor, el burlador de los postreros días no aguanta. Y hay que desacreditarlo. Y entonces estos son algunos de los métodos, los que vamos a ver. ¿Bien? Ahora, antes de seguir con los dos razonamientos, una idea que quiero en el que quiero insistir, en esta idea. Tenemos que ir entendiendo que la profecía es algo que llega de fuera, ¿vale? Es divina. Es de otra, permíteme la palabra, es de otra dimensión. La profecía es de la eternidad donde habita. ¿Quién habita en la eternidad? Dice Isaías. Dios habita en la eternidad. Dijimos antes que Dios ha puesto en nuestro corazón, en el corazón del hombre, la eternidad. El concepto está allí. Y filósofos incrédulos, músicos incrédulos, artistas incrédulos, etcétera, se dan mil vueltas intentando entender qué es esto que hay en mí, qué es lo que hay, por qué estoy aquí, cómo es que estamos aquí, de dónde venimos. Los que producen tremendas obras de artes están expresando algo que tienen dentro y no saben de dónde es. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y el incrédulo que rechaza a Dios, recuerda, la Biblia dice que es enemigo, éramos enemigos de Dios. Por naturaleza busca otra manera. No puede ser el Dios de la Biblia, tiene que haber otra, tiene que ser otra. Y entonces, y bueno, sale la música que sale, y sale el arte que sale, y sale todo lo que sale. Porque sale de un corazón en enemistad contra Dios. Pero la profecía, la palabra escrita, viene de otra dimensión. Viene desde la eternidad. ¿A través de quién? Profetas, instrumentos humanos que Dios usó para escribir en palabras humanas verdades, misterios
incomprensibles en cierta medida. Pero nos deja poco a poco entender y ver, nos deja comprender verdades que son de fuera. ¿Qué sabríamos de Dios si no fuera por la palabra de Dios? ¿De dónde nos llega? Dice, hombres de Dios escribieron siendo inspirados, hombres santos inspirados por Dios. Llega de fuera. Y lo que quiero transmitir y enfatizar es que cuando tú lees, mira, chicos, chicas, cuando leemos un capítulo de Ezequiel y decimos, acabo de leer Ezequiel y no me he enterado de nada. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí sí. Todavía me pasa. Que leo alguna parte y digo, lo que quiero que sepamos, lo que quiero que entendamos es que, claro que no entendemos a veces todo, ni poco, ni algo, a veces nada. ¿Por qué? Porque es de fuera. Es de una mente infinita que es la de nuestro Dios, que revela misterio y secreto desde la eternidad a nuestro puntito de tiempo. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir aprendiendo y entendiendo cosas que de ninguna otra manera podríamos entender, pero no las tendríamos si no fuera por los profetas y la profecía que Dios nos ha dado. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca te canses de leer Ezequiel, por ejemplo. Dices, pero es que no, bueno, pues no leas solo Ezequiel. Pero no dejes de leer Zacarías, o Abdías, o Ezequiel, o lo que sea. ¿Por qué? Y no estoy hablando solamente de los profetas, porque hay libros históricos, hay libros poéticos y hay libros proféticos, pero toda la palabra de Dios es de fuera, es de la eternidad, su origen es de la eternidad, es la mente de nuestro Dios eterno, revelando misterio que el hombre en su pecado no puede entender en absoluto, pero con la ayuda de Dios sí. Cuando la Biblia dice que Dios alumbra los ojos del pecador y le deja ver de pronto como si se abriese una ventana, entiende, por lo menos soy pecador, Jesús es Dios, murió por mí, le acepto como mi Salvador, perdóname, y somos salvos. Y entonces se nos abre la ventanita de salvación que era, se nos abre de par en par si queremos, para entender un libro que es milagroso. Es un milagro. Y si no la lees, quizás no la lees porque no la entiendes. No la entiendes porque no la lees. Y porque igual tu relación con el Señor casi no existe o no existe. Y para ti es un libro cerrado. Y se quedará cerrado. Hasta que tú abras tu corazón y dejes de escuchar las bobadas de que solo la ciencia vale y cosas así. Y te des cuenta, no. Hay un Dios que habita la eternidad, que me ha dado la palabra de Dios. Y su Espíritu mora en mí si soy salvo. Y puedo entender y puedo disfrutar de su libro para mí y de su profecía para mí. Y es que la profecía, estamos estableciendo bases todavía sobre la profecía, pero viendo un poco los ataques. Vamos a seguir adelante porque desde luego quiero terminar esta sección en esta hora. Dos razonamientos, página 4, a mitad de la página, dos razonamientos ilógicos y vergonzosos, ¿vale? Son ataques, los ataques más fuertes contra la profecía, y son inútiles, no tienen ni pies ni cabeza, pero por lo menos desde su punto de vista tienen cierta lógica, pero son ilógicos, aún así, ilógicos y vergonzosos. Bien, primero, los profetas eran maestros sinceros de moralidad y religión. Entendiendo la palabra religión en su sentido correcto, ¿vale? Eran maestros sinceros de moralidad y religión, pero su capacidad de predecir el futuro era más que nada buena especulación, punto, luego seguimos,
O sea, entendemos, el ataque, uno de los ataques primordiales a la profecía, por no decir toda la Biblia, pero la profecía, recuerda, en los postreros tiempos vendrán escarnecedores que se burlarán de la profecía. Ellos dicen, bueno, los profetas Isaías, Elías, Jeremías, eran hombres sinceros. Intentan así un poco, pues, no quiero decir que son todos malos. No, que son sinceros, dicen. Además, sinceramente enseñaban sobre la moralidad del bien y el mal. Y la religión, cómo se debe de llevar el hombre en su fe. Pero, a la hora de predecir el futuro, estaban especulando. ¿Vale? Hay unos problemas muy graves ahí, pero los analizaremos en un momentito. Seguimos ahí, en las notas. Tenían una habilidad especial para ver hacia dónde encaminaba la política o economía de un país. Por ejemplo, hay otras materias y otras categorías, pero, por ejemplo, ellos podían ver por dónde iba la política, ellos podían ver por dónde iba la economía, y entonces hacían predicciones que al final tenían suerte y... ¿no? Ese es el argumento. Oye, ese argumento es ridículo, ¿vale? Es ridículo. No tiene ni pies ni cabeza. Y lo veremos un poco más, pero seguimos. En muchos casos, y vamos a ver por qué, es que es que es imposible, es una locura decir eso, seriamente. En muchos casos los profetas predecían algo que era más bien contrario a lo que parecía que iba a suceder. Eso lo veremos más adelante, en Jeremías y otros sitios. O sea, ¿cómo podía? Dice, sí, qué intuición, qué habilidad. No, pero es que todo apuntaba a lo contrario. La lógica sencilla era contrario a lo que ellos predecían. Veremos ocasiones más adelante. Los profetas, y otra cosa, los profetas mismos insistían una y otra vez que las profecías no eran de ellos mismos. A ver, ilustración. Recuerda que dicen que ellos son sinceros, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Honesto, ¿no? Honestidad, no están engañando, ¿vale? Dicen. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas dicen, no los he contado, pero en este caso creo que fue, no sé si fue Google que me dijo, no me acuerdo, pero alguien me dijo, concretamente, 400, y aunque se equivoquen por 1 o 2 o 10 o 20, da igual, las palabras, dijo Jehová, ¿vale? O así ha dicho Jehová, o alguna cosa parecida. ¿Sabes cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? 413 veces. Dices, ¿y qué? ¿Cómo que qué? Si el profeta dice, Dios dijo, y 413 veces los profetas dicen eso, ¿cómo pueden ser sinceros, maestros de moralidad, si eso es mentira? ¿Entendemos? Eso quiere decir que por lo menos 413 veces mintieron. ¿Y entonces cómo pueden ser sinceros? Sinceros maestros, que simplemente hacían especulaciones. No cabe la posibilidad. Es ilógico, es imposible. No se puede armonizar esos dos temas, esas dos cosas. O son sinceros o son mentirosos. No hay término medio. Y más de 400 veces dicen, esto dijo Jehová. Entonces, si son mentirosos, no les llames sinceros, maestros de moralidad, llámalos mentirosos de cara y plano y nada más, ya no hay más asunto. Es que eso no llegan a decir eso porque es que no eran así. No eran mentirosos. Su vida no era una vida de mentira. Morían por sus dichos.
En fin, no era para ellos, creo que aquí pone donde estoy, no era para ellos el honor de saber el futuro. Era de Dios quien hablaba. Daniel 2:30. Daniel 2:30. Mira lo que Daniel mismo le dice a Nabucodonosor. Leímos antes los versículos anteriores, 28 y 27 y 28. Ahora en el 30 dice, y a mí me ha sido revelada este misterio. A ver, no, este no es el versículo que quería. Bueno, yo creo que más bien lo que quiero es el 27, lo que ya leímos. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Nadie lo puede revelar. Es imposible saberlo. Es imposible. 30. A mí, dice, a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer, al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El profeta en sí no sabía hasta que Dios se lo reveló. No era de él, era totalmente de Dios. Ellos simplemente daban lo que Dios les daba. Y eran sinceros, tienen razón, eran sinceros. Pero no eran especuladores. No era especulación. Así dijo Jehová. Y es, o cierto o no lo es. No hay término medio. O son mentirosos de plano, y olvídate y tira toda la basura, o son sinceros y recibieron de Jehová ese mensaje. Seguimos, los profetas en realidad, este es el segundo argumento, y no sé si no creo que vamos a poderlo terminar, pero es muy importante. Primero, que eran maestros sinceros. No vale. O son mentirosos y tira todo, o son sinceros. Y si son sinceros, pues recibieron de Jehová. ¿Vale? Y luego, segundo argumento, este es muy importante, porque este es otro grandísimo ataque. Los profetas en realidad escribieron sus libros después de los acontecimientos que anunciaban. Si el primero es ridículo, este es absolutamente absurdo. Es una tontería, pero es uno de... Fijaos, os estoy dando los argumentos más fuertes que hay. ¿Vale? Y este es uno de ellos. Dices, ¿y qué? Bueno, vamos a ver la ilógica de este argumento en unos minutos. Seguimos con las notas para que podáis ir rellenando. Yo digo, cuando dicen los profetas en realidad escribieron sus libros después de los acontecimientos que anunciaban, yo digo, por favor, pero ¿por qué nos tomas? ¿O por qué les tomas? Este argumento es muy popular en las notas, pero realmente es, por varios motivos, un argumento ridículo. Aún así, suele ser un argumento desestabilizador para muchos creyentes. Y se entiende. Si a ti te vienen y te dicen, Ana, ¿qué va a ser Isaías el que escribió? Isaías nada más fue escrito por 3 personas diferentes. ¿Y tú qué vas a decir? ¿Ah, sí? ¿Qué te dije antes? Es imposible estar listo así, de plano, para todos los ataques, porque cualquiera puede acusar, ¿vale? Yo puedo decir, oye, yo sé que tú robaste hace un año 1.000 euros de tu mamá. Y vosotros diréis, no, pero ¿qué has hecho? Y él dice, que no, pero ¿cómo lo va a demostrar si no sabía que le venía el ataque? Claro que no lo ha hecho, es una locura, pero atacar es fácil. Defenderse, si no sabes el que va a venir, no puedes estar normalmente, completamente listo para defenderte de cualquier ataque. Si eres Ravi Zacharias, igual sí, o no tanto, pero bueno, él es tremendo, ¿no? Pero si tú y yo no hemos tenido ocasión de estudiar todos los ataques, y cuando se estudien todos sacarán algún otro, el caso es atacar. El caso es intentar desestabilizar. Pero si miras el ataque, y este ataque, y este ataque, y este ataque, dices, pero si eso es ridículo. Sí, pero
en la marcha, en plena batalla, no es siempre fácil sacar. El Señor nos ayuda, pero a veces también el Señor nos deja, a ver, ¿cómo te la apañas? También es cierto. Es un argumento desestabilizador para muchos creyentes. ¿Por qué? Porque usa datos cronológicos en cuanto al momento de redacción de los libros, lo cual es un área desconocida para la mayoría. A ver, a ver si llego... Sí, claro, para poder refutar cada una de estas, imagínate que te vienen y con cada profeta dicen, pero es que tú no sabes que esto se escribió en este año en vez de este. Pues si no has estudiado, ¿cómo le vas a contestar diciendo, falso, era esto? No, si no lo has estudiado. Mientras tanto, mete la flecha de la duda y te deja el ridículo delante de tu familia o de sus amigos o algo así. ¿Y me entiendes por qué? La batalla es difícil, es dura. Por eso un instituto como este también, para ayudar a dar cuenta, estos argumentos no son nada nuevos. Estos argumentos llevan desde hace muchos años y han sido contestadas completamente sin ningún problema. Algunas las haremos ahora. Vamos a continuar porque llegaremos pronto a mirar este tema y dar algún ejemplo. Seguimos, dice, no es ni justo ni razonable, ¿vale? No es ni justo ni razonable acusar, y esta es la respuesta, ¿vale? Es parte de la respuesta. No es ni justo ni razonable acusar a hombres indiscutiblemente morales, nadie discute su moralidad, ni siquiera los teólogos liberales. Hombres indiscutiblemente morales y sinceros de semejante deshonradez. En algunos casos, no estoy seguro si lo hago luego, creo. Sí, vale, bien. Entonces, vamos al siguiente, porque no quiero quedarme partido por la mitad en la ilustración. Y luego arrancaremos con este tema. Porque esto lo vamos a ver, y creo que lo vais a entender todos muy bien cuando pongamos unas ilustraciones. Seguimos. Es un insulto a toda una nación de personas inteligentes decir que aceptarían, escuchar muy bien lo que estoy leyendo, sé que estáis escribiendo, pero es un insulto a toda una nación de personas inteligentes decir que aceptarían unos escritos claramente falsos. O sea, déjame poner aquí el ejemplo. Imagínate que yo decido publicar un libro y el libro contiene profecías. Y una de las profecías, estamos en el 2016, y una de las profecías es de que en 1948, o igual ni pongo la fecha, digo, dentro de poco, en unos años, los judíos, después de 2000 años de dispersión, los judíos van a volver a su tierra y van a formar otra vez la nación de Israel. Y doy unos detalles y doy unas ocurrencias, algunas de las guerras y de los conflictos políticos que vienen, y así, y va a ser. Y tú dices, ¿tú estás loco o qué? Si eso sucedió hace 60 años, ¿pero qué dice? ¿Qué vas a publicar un libro que habla de que los judíos van a volver a su tierra si ya han vuelto a su tierra hace 60 años? Ya sucedió. Todo lo que tú dices, si ya sucedió hace seis décadas, me tacharías por idiota, ¿no? ¿Dónde metería yo? ¿En qué librería podría yo vender un libro así? O sea, hasta nos es difícil pensar en la hipótesis, ¿no? Es tan absurdo pensar que alguien podría vender un libro de hoy, que predice algo que pasó hace 100 años. Es tan absurdo intentar procesar eso, pero es lo que dicen de la Biblia, es lo que dicen de los profetas. Yo pienso, ¿en qué momento
esta gente decidió, vale, mete tu libro dentro de nuestros textos sagrados, porque la siguiente línea, y con esto acabamos. Peor aún es decir que luego los veneraron como literatura sagrada. Vamos a dejarlo ahí, que ya se nos fue el tiempo, pero agarraremos justo ahí dentro de 15 minutos. ¿De acuerdo? ¿Bien? Adelante, tenemos entonces 15 minutos a las 12:30 para la tercera sesión, ¿vale? Si queréis ir al aseo, un vaso de agua, algo, adelante, solo 15 minutos de descanso. Muchas gracias.